El 2026 no existe. Y si crees que con los mismos comportamientos tóxicos, actitudes negativas que vienes arrastrando, tu vida va a cambiar, estás equivocado y el 2026 solamente va a ser para ti un cambio de año en el calendario, cuando realmente quisiéramos que cambie nuestra realidad. En el video de hoy vamos a hablar justamente del cerrar ciclos, de cómo terminar un año de forma adecuada para que el siguiente realmente tenga sentido. Ahora, es evidente que debemos arrancar con el primer punto, el mito del soltar. La mayoría de personas piensan que hacen cierres de su vida, pero un cierre real en últimas es cuando tú no lo haces simplemente por venganza, cuando todavía sientes que debes actuar por vengarte de tu familia, por curar tu ego, tu orgullo. Tampoco necesitas validación. Ahí realmente es donde hay un cierre, pero si simplemente haces algo para que los demás confirmen tu vida o te hagas sentir bien por tu ego, realmente no lo estás haciendo de la forma correcta. Esto, sin venganza más validación, realmente sí te da libertad. Y es entonces cuando podemos empezar a hablar de un cierre real. Porque de otro modo, haz de cuenta, es como intentar cortar un dedo que tiene gangrena. No lo haces porque temes al dolor que te obviamente cortarlo. Pero si no lo haces, evidentemente te va a dar necrosis y se va a terminar extendiendo por tu cuerpo, por tu brazo, por tu antebrazo y te va a matar. Esto es tal cual lo que necesitamos hacer, coger las tijeras y realmente cortar el dolor. ¿Por qué? Porque de otra forma la necrosis va a ser inevitable y obviamente cortar el dedo va a ser doloroso, pero es necesario para eliminar el ciclo tóxico. De otra forma, si tú le huyes a ese dolor de pasar las tijeras, vale, no te va a doler, pero vas a mantener un ciclo tóxico que va a terminar haciendo necrosis en tu vida. Y es como este árbol que hemos puesto acá. Claro, tú el árbol lo ves muy lindo, pero las raíces no se van solamente con buenas intenciones. Y el problema es que las raíces actualmente en tu vida, ¿qué están haciendo? Erosionando el piso, rompiendo el cemento, rompiendo la tierra, rompiendo tu hermoso jardín. Y cuando tienes raíces que realmente, aunque quieres que se vayan, no haces nada, es decir, solamente tienes buenas intenciones, las raíces van a seguir destruyendo tu árbol. Por esa razón necesitamos ver este ciclo y entenderlo de forma correcta. La raíz, todavía todo lo que encarnas, los mismos hábitos, la misma actitud e identidad que te tienen atrapado. Luego, evidentemente, esto llega al concreto. Y el concreto, con esas raíces, con extrema fuerza, van a terminar haciendo que se generen grietas. Y este es el ciclo de destrucción constante en el que andas. Porque es un mito de soltar. No solamente basta con decir yo olvido. Porque el olvidar no es sanación. El olvidar es como dejar ese dedo ahí, ignorándolo, lleno de necrosis, pero que sabemos que tarde o temprano va a terminar dañando nuestra vida. Por eso no basta solamente con pensar que soltar es olvidar, es no reconocer, porque de hecho, de las primeras etapas para poder cortar este mal es aceptar que tienes el dedo vuelto mierda. Ahora la pregunta entonces sería porque actualmente la mayoría de las personas sigue atrapado en ciclos negativos, en ciclos destructivos. Y es que actualmente tú estás acá y te enfrentas a algo que le pasa a la mayoría de personas y la razón por la que inician el siguiente año con la misma mierda que han venido arrastrando. Se han vuelto adictos al drama. Aman sentirse melancólicos, aman sentirse en conflicto, porque en sus vidas no pasa nada tan interesante como el mismo drama. Y cuando tu vida es tan aburrida, carece de sentido y carece de dirección, el drama podría llegar a ser muy atractivo. Claro, hace que tu cabeza de repente tenga emociones que usualmente no tiende a tener. Está adicto a la intensidad y la identidad es una que reconoce el drama como parte de su vida. No, es que yo siempre he sido así. No, es que yo siempre arrastro los problemas. No, es que es parte de mí. No son capaces de soltar. Y cuando tú te vuelves adicto al drama, a través de la intensidad continua de seguir arrastrando pensamientos, ideas, ciclos negativos del año que va a terminar y con una identidad que lo valida, dice la famosa frase, ay, es que esto me hace sentir vivo. Ya no lo eres capaz de dejarlo aunque veas cientos de videos de psicología, desarrollo personal, porque sabes dentro de ti
que esa relación tóxica, que esa carencia de dinero, esa carencia de ideas, esa identidad, no la quieres dejar porque tu cabeza se ha vuelto muy cómoda con esta frase: me hace sentir vivo. Y el problema es que este círculo se repite. Es un ciclo interminable. Una y otra vez sigues atrapado en la misma mierda porque no has entendido que eres adicto a la melancolía, a sentirte con ganas de llorar, a sentirte con ganas de cambiar. Es algo que da mucha dopamina. Pensar en que podríamos cambiar pero no hacerlo es maravilloso para nuestra cabeza, pero para nuestra realidad es una mierda, porque por más que aspires, sueñes y desees, si no actúas en pro de esas imaginaciones, tu vida no va a cambiar y este ciclo se va a repetir y por ende no vas a poder soltar y seguir adelante con el año que viene y realmente transformar tu realidad, que en últimas es lo que desean todos. Ahora tú me dirás, bueno, pero ¿qué consigue la gente entonces con no cerrar ciclos de forma efectiva y conseguir arrastrando la misma mierda de siempre? Y es bastante simple. El premio oculto. Cuando haces algo no lo haces simplemente porque creas que es malo. De hecho, cuando uno hace algo, incluso aunque de connotación tenga una connotación negativa, realmente lo hace porque cree que puede haber valor detrás. Y te pongo el ejemplo. Sigues arrastrando, no cerrando ciclos y haciendo todo lo que hemos visto simplemente porque hay un regalo detrás. ¿Cuál es? Como número uno, la validación. Claramente te sigues validando como persona y tu identidad sigue respaldándose en base a los errores, conductas, cosas negativas que has venido arrastrando a lo largo del año. Es parte de tu identidad, así que evidentemente duele. Y necesitamos la validación de los otros para reconocer que somos alguien. La rutina. Llevas años y años con la misma rutina de mierda. De hecho, sin tener rutina o incluso peor, teniendo una rutina que no te aporta, no te transforma, sino que por el contrario, te drena constantemente de valor y te anda simplemente haciendo imaginar futuros imaginarios, pero nunca actuando para conseguirlos. O en excusas, el esqueísmo, las quejas y las excusas. Ay, es que no fui al gimnasio, no cambié esto, porque bla, bla, bla. La única forma para que tu ego se sienta cómodo es que uses excusas frecuentemente. Mire, no cerré ciclos, la verdad tuve un año de mierda, pero es que fue porque no tuve tiempo para entrenar. Fue porque mi mamá me dijo que yo era feo. Fue porque mi pareja me terminó porque yo le pegaba. Fue porque bla, bla, bla. Te andas excusando constantemente y el problema es que recuerda que estamos en la metáfora de que esto es un regalo. Porque para ti hay un premio oculto para mantener esa misma vida de mierda. Si no, de otra forma no lo mantendrías. Si tuvieras una connotación total de negativismo sobre eso malo, lo cambiarías porque no eres tonto, tienes sentido común. Pero nuestro ego ha aprendido a tener premios en cada una de estas cosas que en últimas siguen arrastrando nuestra identidad de mierda. Y la identidad. Claramente un premio oculto es que podemos mantener quienes decimos que somos y quienes creemos que somos, pero no quienes queremos ser, que en últimas es realmente lo que importa. Mira, me importa un carajo si actualmente seas obeso, seas una persona grosera, tengas una mentalidad de escasez y 50.000 ideas limitantes en cuerpo, nutrición, finanzas, lo que sea. El problema del problema no es tener el problema, es pensar que tener el problema es válido y que quedarse ahí es sano. Cuando en últimas, cuando tú te das cuenta del problema, puedes atacarlo, confrontarlo, aceptarlo y mejorarlo. Toda persona que alguna vez estuvo obesa y luego tuvo un cuerpo increíble, tuvo que reconocer que tenía un cuerpo de mierda para poderse entrenar y comer mejor y poder cambiar su cuerpo. Si no hay aceptación a través de una identidad que realmente reconoce las falacias, las mentiras que se dice constantemente, no podría haber cambio. Pero la gente que prefiere mentirse, crean una identidad de alguien que no reconoce la obesidad como malo, que no reconoce la pobreza como malo. Y por ende es muy complicado porque empiezan a ver todo esto como un beneficio. Y ese es el premio oculto. Hay un beneficio detrás de seguir arrastrando la mentalidad de mierda, la identidad de mierda que tienes. El problema es que este beneficio en últimas, ¿qué es? Un autoengaño. Porque el problema es que tú al 31 te estás comiendo las 12 uvas diciendo: el siguiente año quiero algo mejor, el siguiente año quiero bla, el siguiente año bla, 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 bla. Por más que quieras, por más intenciones que tengas buenas en tu vida, si sigues validando todo esto, va a haber un premio para seguir arrastrando esa identidad que no es capaz de cerrar ciclos y va a ser más complicado empezar un año realmente haciendo cambios en todo. Identidad, cuerpo, finanzas, lo que se te antoje.
Así que recuerda, el autoengaño realmente lo que está haciendo en tu vida es destruirte. Así que este premio oculto hay que empezar a trabajarlo para que no validemos cada una de las cosas negativas y conductas que en últimas no están sumando para nada. Lo curioso de todo esto es que todos los años nos metemos dentro de una trampa. La sanación superficial que venden los gurús, las redes sociales, los guías espiritistas y todo ese tema de frases bonitas. Y déjame explicarte de la siguiente forma. Puedes tener las raíces que están rompiendo el concreto como vimos en la primera parte y tú intentas taparlo solamente con una curita, con una máscara que simplemente lo que hace es intentar aparentar que está sonriente, pero debajo las raíces están rompiendo su suelo. Constantemente somos expertos en crear curitas y máscaras para que el problema real lo olvidemos y nos moleste después cuando ya sea realmente demasiado tarde, como en el ejemplo del dedo de la necrosis que vimos hace un rato. Esto pasa por dos cosas. Lo primero es que la sanación superficial visible, ¿cuál es? Las frases bonitas. Subir a Instagram, a Pinterest, a TikTok, a YouTube, un video, una frase donde pones yo soy el macho alfa y estoy cambiando mi vida. ¿Cómo renacer sin antes haberme convertido en cenizas? La victoria favorece a los que se preparan. Cientos de frases bonitas que lo único que haces es lanzarlas para que la gente crea que cambias y tú segregar dopamina, porque cuando la gente te felicita o tú sientes que están a la expectativa de ti, te hace sentir increíble. Tenemos ego. Claramente nos gusta la atención de los demás, incluso aunque lastimosamente en este caso sea totalmente falsa. Esto es visible, esto es lo que publicas, pero ¿cuál es la realidad invisible? Que el patrón sigue vivo. Las mismas conductas destructivas las sigues arrastrando y por más que publiques frases, es una sanación superficial porque realmente es una trampa. Cuando tu cabeza siente neurotransmisores a full, pero tu realidad no está cambiando, te has vuelto adicto a un comportamiento destructivo que tu cabeza te hace pensar que realmente sí es útil, pero ya sabemos que realmente lo que es una trampa. Recuerda que lo que está en la superficie es distinto a lo que puede empezar a estar creciendo en la profundidad. De hecho, has visto seguramente que hay personas que se van de este mundo, ya sabes a qué me refiero para no decir la palabra, y al día anterior estaban en la mejor fiesta de sus vidas, sonrientes, felices, porque poner máscaras, expertos somos todos los seres humanos. Sin embargo, para reconocer lo que hay en la profundidad, muy pocos. Para eso lo que yo te invito es a que entiendas que una persona, esta de acá, para poder crecer, avanzar y transformarse, inevitablemente debe pasar por el fuego, por el dolor. Esto de acá es una llama. Y la forma única y potenciada para cambiar tu realidad, que no sea una máscara, es a través de este dolor, de quemarnos, de que duela. Claramente no nos vamos a quedar ahí porque no tendría sentido. Pero una vez que salgamos, va a estar la transformación en algún área de nuestra vida. Es inherente a este video. Por eso, cuando pensamos en Fénix, Sir Fénix, el canal de YouTube, o lo que se te antoje, hay dos razones por las que un Fénix renace y vuelve a ser su mejor versión. Un Fénix muere y renace una versión que ahora tiene más conocimientos, más habilidad, mejor. La siguiente vez que vuelva a renacer, mejor, mejor y mejor, hasta el infinito. Por eso un Fénix sigue renaciendo una y otra vez. Porque el problema no es caer, el problema no es irse al infierno, el problema no es volverse cenizas. El problema es quedarse en esas cenizas y que tu vida termine ahí. El problema no es el problema, lo que habíamos dicho en el punto anterior. Entonces mira, ojo, tú no te quemas, no te vas a ceniza simplemente porque quieres mejorar. Voy a tocar fondo porque quiero mejorar, porque tengo el deseo, las ganas de mejorar. No, así no funciona. Tú realmente te conviertes en un fénix cuando la vida te quema. Cuando realmente tocaste fondo, hubo un problema. El destino te llevó ahí y tus decisiones, no solamente porque tenías el deseo. Esto es importante reconocerlo porque hay mucha gente que cree que está cambiando por deseo, termina en sanación superficial y termina publicando solamente frases bonitas mientras el patrón sigue vivo. Pero realmente hay que preguntarse si lo están haciendo como una máscara, como una curita, o realmente están intentando cambiar su realidad para que el siguiente año, la temporada que sigue, haya algo distinto en su realidad. Mientras tanto, lo único que van a hacer es estar adictas al drama, que era un punto que vimos anteriormente, y pegándose a sanaciones superficiales que no sirven para absolutamente nada más que para publicar en TikTok y en redes sociales. Así que, ojo con eso.
Ahora pasemos a una parte mucho más práctica. Realmente queremos ver cuáles son los tres indicadores de que el ciclo aún está abierto. Es decir, de que el ciclo aún no está cerrado. Y quiero que vayas identificando lo que pasa en tu vida y asimismo lo puedas aplicar y ver realmente en qué posición te encuentras. Lo primero es que justificas. Prácticamente siempre justificas a extraños, a otros, a ti mismo, y por ende es más complicado que el ciclo llegue a cerrarse. Justificas absolutamente cualquier cosa destructiva que pase, ya sea por medio de otros o comportamientos de otros que terminas aguantando, arrastrando contigo, y que va a ser muy complicado iniciar una nueva identidad, un nuevo año, si eso realmente sigue dañando tu vida. Y ojo, permitiéndolo, porque en últimas tú terminas siendo el culpable de justificar. Ahora, segundo, repites. Sigues repitiendo los mismos comportamientos que odiabas a lo largo del año. Sigues repitiendo los mismos hábitos que saben que no te suman, como comerte las uñas. Sigues repitiendo los mismos hábitos de repente, como pegarte, como maldecirte, como decirte groserías en el espejo, como criticarte absolutamente todo. Sigues repitiendo absolutamente todo lo que odiabas. Y por último, perdiste. ¿Crees que todo en tu vida es pérdida? Si pasas una relación durante 3 años y la relación se acaba, tú dices, perdí 3 años de mi vida, ¿ahora qué? Cuando realmente no estás perdiendo nada, porque viviste cosas increíbles, maravillosas con esa pareja, tuviste aprendizajes, conocimiento. Pero claro, alguien que realmente siempre intenta arrastrar todo lo que dice, perdí el tiempo, termina la relación y piensa que los 3 años prácticamente esa persona no existió y tú no exististe, congelaste el tiempo y simplemente fue así. Cuando realmente sí viviste ese tiempo, aprendiste, reflexionaste, hiciste muchas cosas que seguramente si te pones a reflexionar te dieron momentos de felicidad increíble, de expansión, etc. Así que estos 3 puntos son algo claro y evidente de un ciclo de vida no cerrado. Son 3 indicadores de que aún tienes la herida abierta y de que va a seguir el siguiente año, de que probablemente lo sigas arrastrando. Por eso es importante pensar en la justificación que te sigues dando, en lo que te repites constantemente y en cómo está tu percepción acerca de lo que pierdes. Ahora, pasamos al siguiente punto. El tridente de acción para que esto realmente pueda sanar y podamos avanzar con ciclos cerrados sin seguir arrastrando mismas actitudes o comportamientos que en últimas no deseamos. Como primera cosa tenemos eliminar. Queremos eliminar cosas, cortarlas de raíz. Y esto en últimas es una decisión. Tú decides qué eliminar, qué cortar. El videojuego, qué cortar la pareja, qué cortar el empleo de mierda, qué cortar un familiar que es destructivo. ¿Qué? Pregúntate qué y toma una decisión, incluso aunque esa tijera al pasarla duele, moleste. Lo segundo, confrontar. La única forma de realmente tener una actitud que no huye ni se paraliza ante el miedo es confrontándolo. Yo vencí mi trastorno de ansiedad o muchos de mis ataques de pánico al principio fue porque empezaba a correr con taquicardia de 170 en el conjunto de Ayuelos hace muchos años y ahí me di cuenta que correr no me iba a matar. Fue un proceso evidentemente muy complicado, pero a lo largo de los años, a través de confrontar genuinamente, con miedo, incluso con miedo, vas a encontrar que el valor. Y este valor realmente va a permitir que los ciclos sí cierren, porque ya no estás dejando las cosas abiertas, la herida necrociándose, la herida sin limpiar. Ahora confrontas la situación para hacerte cargo con valor. Y por último, aceptar. Eso te da claridad. Debes realmente aceptar dónde te encuentras, cómo te encuentras, incluso aunque esa aceptación duela. Nadie quiere aceptar que es gordo. Nadie quiere aceptar que es pobre porque duele, evidentemente. Nadie quiere aceptar que es mal hijo, mala pareja. Pero hasta que no empieces a darte cuenta de las cosas y que las aceptes, no vas a poder confrontar y por ende tampoco vas a poder eliminar. Todo esto nos lleva a un único destino inevitable, el famoso cierre. Ahora sí vas a poder cerrar el ciclo abierto destructivo, tóxico, que te viene arrastrando por meses o incluso años. Aceptar, confrontar, eliminar 3 cosas que si profundizas te vas a dar cuenta que si te identificaste con lo de arriba probablemente tengas aún falta de aceptación. Nunca confrontes y más bien huyas y nunca eliminas, más bien permites.
Ahora, hay un mínimo que deberías tratar de hacer y por esa razón le he puesto la ceremonia mínima. Una ceremonia que es bastante minimalista, pero bastante útil para que realmente haya un cambio. Lo primero, quiero que nombres qué, sé específico, qué cosas realmente debo cortar en mi vida, qué está pasando, auditar tu existencia. Cuando te preguntas realmente el qué, teniendo en cuenta lo que vimos anteriormente de confrontar, aceptar para poder eliminar, realmente ese nombrar va a ser honesto, auténtico. Luego tenemos ahora el segundo punto de esta ceremonia mínima, el escribir. Y en el escribir quiero que pongas por qué. ¿Por qué eso te está frenando? ¿Por qué eso te está afectando? ¿Por qué eso es negativo? ¿Por qué? Porque hasta que no entiendas el por qué, tu cabeza no va a querer validar el cambio. Entonces si tú dices, no, es que fumar es bueno, pues obviamente no va a haber mucho argumento detrás para que tu cabeza entienda el por qué lo debería eliminar. Y tercero, la acción. Porque puedes nombrar muchas cosas, escribir otras, pero si lo que escribes no sirve para ser pragmático, es decir, para usar el conocimiento en pro del cambio, pues no sirve para nada. Necesitamos, por ejemplo, acciones fáciles, radicales y útiles, como bloquear. Pongamos ejemplos simples para tenerlo aquí en cuenta. Bloquear de repente esa aplicación que llevas años usando y que lo único que hace es robarte tiempo. Spoiler, se llama TikTok. Pero bueno, sigamos. Segunda, renunciar. ¿A qué renuncias? Renuncias de repente a esa identidad, a esa personalidad, a ese trabajo de forma literal ya, tanto filosófica, mental como literalmente hablando. ¿A qué vas a renunciar? Pero es una acción. Ya pusiste en el cuaderno y en lo nombrado el qué y el por qué. Esto ya es el acto de renunciar en sí mismo. O tercero, cambiar la ruta. Ya en vez de usar quizá TikTok para consumir solamente, ahora también lo vas a usar para crear contenido y por ende ganar dinero, tener influencia o incluso dar tu mensaje profesional. Si te fijas, cuando bloqueamos, renunciamos, cambiamos de ruta y podría poner otras 50.000 acciones, realmente esa ceremonia tiene sentido. Porque nombrar y escribir, vale, es importante porque identificar es importante. Pero por más conocimiento que tengas, si no sirve para que tu realidad cambie, ese conocimiento lo único que está haciendo es llenarte de espacio neuronal y no queremos algo inútil en nuestra cabeza. Este ritual mínimo, esta ceremonia mínima es nuestro ritual final psicológico para que realmente todo lo que hemos venido a lo largo de este video, por eso este video tiene sentido si lo ves todo, si no tiene mucho sentido, pueda realmente ayudarte a cerrar los ciclos. Y esto da como conclusión un cierre cerebral para que podamos seguir adelante y que en serio cuando te comas las malditas 12 uvas te las comas con intención porque sabes que has hecho la tarea en estos días de diciembre. Ahora, no todo es color de rosa, no todo es una sonrisita. Claramente hay un precio que pagar. Y quiero ponértelo de la siguiente forma. Hay una balanza. En esa balanza he puesto signos de preguntas, porque en últimas eres tú quien va a responder lo siguiente. ¿Qué pesa más? ¿Tu integridad, tu vida, todo lo que tú deseas o la validación, confirmación de los demás simplemente para que tu ego se sienta cómodo? Tú versus la gente. Recuerda que la gente va a estar hablando mierda de ti, que no es posible, que no quiere, quién es ese, porque cambió, si es que llegas a cambiar, etc. Y el problema es que la gente, ¿qué quiere en últimas? Que tú sigas igual, porque donde tú llegues a cambiar, eso les estaría demostrando que ellos son los fracasados. Porque si tenían las mismas condiciones iguales y de repente tú ahora tienes más dinero, mejor cuerpo, la gente en vez de alegrarse se siente mal. Es una cachetada contra su ego. ¿Cómo así que ella bajó de peso? Uy, ¿cómo así que él se volvió rico si éramos iguales? Uy, ¿cómo ahora sí que él tiene una marca y de repente yo no? Uy, ¿cómo así que compró un auto y yo no? Eso, aunque no creas, a la gente no le gusta por más que pongan facetas alegres. Y eso le pasa a todos los seres humanos, a la mayoría, porque tienen una capa de ego muy grande. No han sido nunca auténticos y tienen una identidad de ese estilo. Así que vamos a ponerlo de dos formas. Si tú evidentemente haces esto y pagas el precio de todo lo que hemos visto en estos puntos, va a aumentar tu identidad y va a aumentar tu paz, que en últimas es algo que queremos realmente en nuestra vida. ¿Qué va a disminuir? La cantidad de personas que tenemos a nuestro lado porque nos vamos a dar cuenta qué tipo de personas valen la pena o si llevamos una vida solamente viviéndola para y por los demás. Para hacerlos sonreír, para hacerles caso, etc. O incluso para que nos aplaudan, porque al cerebro le encanta que los demás vean nuestros logros. Me incluyo, pero deberíamos no depender constantemente de eso, sino hacerlo solamente por nosotros. Si la consecuencia es muy ruidosa y los demás nos aplauden, vale, genial. Pero en últimas, la razón primordial por la que tú haces el cambio es por ti, incluso aunque el ego exista. Entonces vamos a perder personas, vamos a perder versiones. ¿A qué me refiero con versiones? Que el tú del ayer va a morir.
que el tú mediocre, que no hace nada, que no cerraba ciclos, tiene que dejar de existir. Mira, ¿cómo crees que uno vence ataques de pánico? ¿Cómo crees que uno vence ansiedades, depresiones? Matando y eliminando a la versión que llegó a ese punto de su vida a tener una enfermedad mental. ¿Y es un proceso largo? Claro, evidentemente puede tardar décadas, pero es mejor actuar ahora que estás vivo que esperar a que se acabe solo por arte de magia cuando probablemente vas a terminar arrastrando esa enfermedad hasta tu tumba. La respuesta es clara. Una ceremonia mínima y aceptar que debes pagar el pinche precio. Simple. Por cierto, en los comentarios me gustaría que me dijeras si te está gustando este tipo de formato donde dibujo, explico, borro, dibujo y no te das cuenta del dibujo para hacer los dibujos mucho más llamativos porque antes me estaban quedando muy feos. Así que tú me dirás. Ahora, llegando a la parte final, un concepto realmente importante. El poder del duelo versus el estancamiento. Ojo, son cosas muy distintas. Porque el duelo evidentemente es aceptar, confrontar y todo lo que hemos visto en lo que hemos visto de los puntos colaterales, ¿vale? Claramente duele, te hace llorar, pero ese dolor es temporal porque lo estás confrontando, enfrentando, aceptando, duele. Esto no es fácil, pero propicia el cambio. Versus, y esta es la pregunta grande, la caída del estancamiento que lo que hace es destruir. Y a diferencia de aquí que es temporal, esto suele ser atemporal, suele durar décadas, años o incluso lastimosamente conozco gente, y tú seguramente igual, que lo llevan hasta la tumba, donde nunca pudieron intentar buscar su máximo potencial por excusas, quejas, promesas vacías de diciembre y vivir dependiente de la motivación de los arcos de calendario, de las fechas. Por esa razón esto lo estamos haciendo en diciembre, para que ataques un punto en concreto y empieces a actuar desde ya, trabajando en esto para que realmente el otro año tenga sentido y no sea simplemente la misma excusa de todos los años. Dolor, destrucción. Tenemos un patrón, esto va a dejar un residuo y el problema es que deja un eco. Yo no quiero que esto sea lo que tú busques. Patrones destructivos que dejan residuos y que dejan ecos que se vuelven a convertir en patrones destructivos. Porque recuerda, atemporal, son ciclos que se van a repetir una y otra vez. Llevas prometiendo desde hace 5 años el mismo hábito de meditar y nunca empiezas a meditar. O pospones la salud de tu cuerpo. O pospones ese negocio que tanto te encanta. La última pregunta es aceptar si el duelo o el estancamiento y qué es más importante para ti. Porque déjame hacerte esa pregunta. O vas a enterrar el 2025 o te vas a terminar enterrando a ti. La pregunta está hecha. Espero que este video te sirva para resolverla. Lo pongas en práctica porque nada de esto tiene sentido si no puedes cambiar tu realidad. Recuerda, abajo puedes encontrar la lista de espera de Initium. Ya prácticamente estamos en apertura este mes y puedes aprender ahí nutrición basada en ciencia, desarrollo personal, mentalidad, trading, etcétera, de la mano de alguien que es economista, nutricionista, magíster en coaching nutricional, una persona que venció un trastorno de ansiedad sin píldoras mágicas y alguien al que le encanta y le obsesiona el desarrollo personal. No olvides suscribirte al canal, ver el siguiente video que seguramente también te puede aportar demasiado valor. Leo tu comentario. Chao, chao.